El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en tiempos de Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy encontramos pues esta primera lectura que nos habla de uno de los 2 pasajes que cita el Señor en la sinagoga de Nazaret. El otro pasaje, como bien sabemos, es en tiempos de Elías, durante 3 años y medio no llovió, y pues una viuda que solamente tenía ya un poquito de harina y un poquito de aceite, pues va a buscar unos leños para hacer un fuego y hacer un pan, que más que pan podríamos decir que sería un pan ácimo, o más bien, como para que lo entendamos un poquito ahora, como se le llama en español el hot cakes o el pancake, que es más bien pues algo como una tortilla de harina, pero pues no tiene esa levadura, no es esponjosito del todo. Y es precisamente esa mujer va a hacer lo único que tiene ya para darle a su hijo. Y dice el profeta: mujer, tráeme agua para beber. Y la mujer le dice: espéreme. Entonces después le dice: oye, y hazme un poquito de pan, porque ya le había explicado que pues no tenía más que para hacer un panecito y morir. Y el profeta le dice: está bien, hágame un pedacito de pan y yo le aseguro que la tinaja del aceite no se vaciará y ahorita se me fue la palabra, pero el depósito también de la harina no se agotará. Y es precisamente la mujer cree y se obra el milagro. También con Naamán, como vemos, pues ciertamente, pues si hablamos de la condición de Tierra Santa, sobre todo un poquito más hablando hacia Jerusalén, pues aquí podríamos decir que sería el clima un poquito más parecido al de Galilea, un poquito más fresco, pero en tiempos de calor y en tiempos de frío vámonos a Mexicali, no a Mexicali, a Tecate, y es más caliente en verano y es más frío en invierno, y hay menos agua. Es precisamente el clima de la región de Tierra Santa. Y es más, si vamos un poquito, pues aquí sería hacia Los Ángeles, que ya es un poquito más verde, ya hay ciertos bosques, ya hay un poquito más de agua, ya hay más vegetación, podríamos decir que sería como el tipo de clima, el tipo de vegetación que habría en pues el país de Asiria en ese momento, pues cubierto entre el Tigris y el Éufrates, una región muy, pues ahora sí que fértil
que daba frutos, que tenía un verdor que era más fresca. Entonces, pues por eso Naamán dice, ¿cómo me voy a bañar en un riachuelito teniendo esos grandes ríos en mi tierra? Pero es ahí donde nuevamente la fe, que pues aquí movida por los servidores de Naamán que le dicen, oye Señor, pero si el profeta te hubiera pedido algo muy fuerte, algo muy pesado, te habrías esforzado por cumplirlo. ¿Por qué no te vas a bañar? Y es precisamente cuántas veces también nosotros queremos ver a Dios como algo muy complicado. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero casi queremos irnos a crucificar para poder decir, ay, es que Dios. No, Dios está en lo simple, también igual. Cuando queremos ver a Dios, queremos ver grandes milagros, grandes prodigios. Y es ahí donde está nuestro error, porque Dios se deja ver en lo sencillo, en lo pequeño, en aquello que muchas veces pasa desapercibido a nuestros ojos. Podríamos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros hemos visto hoy la grandeza de Dios a través de su creación? Y podríamos decir, ay Padre, ¿cómo? Pues si vivimos aquí en medio de la ciudad. Sí, pero hasta en los pequeños recovecos, pues con las pocas lluvias que ha habido, pues podemos ver que por ahí hay ya unas plantitas amarillitas en los cerritos, en cualquier pedacito de terracería que haya, pues ya salieron ahí, que es la mostaza. Podemos ver también que hay un tipo de florecillas. En fin, podemos ver que hasta en medio de la ciudad Dios se deja ver. Pero si tan grande es la naturaleza, no podemos quedarnos en ella, sino más bien tenemos que ir al Creador. Es algo de lo que podemos descubrir hoy, que muchas veces se habla más de la naturaleza como un fin. Sí, es la casa común, sí, pero no es tan grande y no es tan importante como el Creador. Y es aquí donde hoy buscamos la complicación, buscamos lo mejor, buscamos lo que pues ahora sí que nos deslumbra. Y podríamos descubrir qué es lo que buscamos. Buscamos dinero, buscamos poder, buscamos fama, buscamos tener, buscamos el último grito de la moda, queremos lo último en la tecnología, queremos, pero al único que no queremos es a Dios. Podríamos preguntarnos, ¿realmente cuánta gente se llama y es católica porque se bautizó? Pero no es católica porque desde que se bautizó fue a que hicieran la primera comunión y después de la primera comunión, si bien les fue, hicieron la confirmación y de ahí dejen de contar. Hay dos tipos de misas que a mí no me gusta celebrar: 15 años y misas exequiales. ¿Por qué? Porque son donde se ve realmente el alejamiento de Dios. Ni por accidente saben qué es lo que se tiene que contestar, no saben cuáles son las posturas. El sacerdote les tiene que estar diciendo: levántense, párense, hínquense, guarden silencio. ¿Por qué? Porque es un protocolo nada más. Llevamos al niño a bautizar porque le toca bautizarse. Llevamos al niño a la primera comunión porque le toca hacer la primera comunión. Y a las jovencitas las llevamos a los 15 años porque le tocan sus 15 años. Pero no es por una motivación real, sino es porque toca, pero no estamos involucrados en el acercamiento a Dios, que ese es el problema. ¿Por qué Jesús no puede hacer grandes prodigios en Nazaret? Por la falta de fe del pueblo de Nazaret. Antes de esto, ya lo escuchamos, a principios del año después de la Navidad, cuando empezamos el tiempo ordinario, pues uno de los primeros pasajes, y también en domingo, segundo domingo del tiempo ordinario en el ciclo C, que es el ciclo de San Lucas,
Escuchábamos cuando Jesús fue a Nazaret y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para enviar y para sanar la vista a los ciegos, devolver la libertad a los oprimidos, etc. Pero en cuanto acaba de hablar, todo el mundo se sorprende. ¡Qué sabiduría! Pero inmediatamente, oigan, ¿pero que este no es el hijo de José, ahí el de la carpintería? Oigan, ¿que no es María su madre? ¿Que no conocemos a su familia? ¿De dónde va a tener esa sabiduría? Y es cuando Jesús cita hoy: nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque cuando no hay confianza, por más señales que des, no vas a brillar. Porque te conocen, y muchas veces cuando conocemos, cerramos nuestra oportunidad a mostrar al otro. Es como se dice coloquialmente esa frase de: por matar un perro ya me llaman mataperros. Claro, etiquetamos. ¿Y cuántas veces ni siquiera etiquetamos nosotros, sino nos dicen: oye, mira, cuídate de fulanito porque mira, es bien malo? ¿Y qué es lo que hacemos? Nos cuidamos de fulanito y ni siquiera lo conocemos nosotros. Por ahí tengo en una de las parroquias en donde me ha tocado servir, pues una joven, pues con una pues carita de esas de que dices de que: ay no, esta mujer es lo más sangrona que te puedes encontrar en el mundo. Y pues yo no le hablaba, ella no me hablaba, pues así estuvimos. Y pues resulta que una vez que estuvimos ahí juntos solos, pues fue así de que para hacer el tiempo de que: ¿cómo estás? Y pues ya empezamos a hablar. Y pues totalmente lo opuesto, hasta que le dije a esta joven: disculpa, ¿te puedo decir algo y no te enojas? Y así como que ella: sí, padre. Le digo: mira que nunca me acerqué a hablar contigo porque pensé que eras bien sangrona. Y lo único que dice: ay, padre, eso siempre me dicen. Y dice: pero no, yo no soy sangrona. Digo: bueno, pues es que es lo que se ve. ¿Y cuántas veces, como dice el dicho, juzgamos a un libro solamente por su portada, pero no entramos a conocer? Es ahí donde está nuestro peligro y nuestro defecto el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos relaciones personales. Hoy casi todo: pues es que mira fulanito, y empiezas a buscarlo por las redes sociales y solamente te quedas con lo de las redes sociales. Pero ¿cuántas veces mentimos en las redes sociales? ¿Cuántas veces proyecto el yo que quiero ser en las redes sociales, aunque no lo soy? Y ese es el problema. No vivimos en esa honestidad, y por no vivir en esa honestidad, pues tratamos de cubrirnos. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Nos alejamos de Dios. Y dirán: ay, padre, ¿y por qué nos alejamos de Dios? ¿Y qué no el mismo Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida? Entre más honestos seamos, más cerca vamos a estar de Dios. Y eso lo podemos ver desde lo más simple. Cuando somos pecadores y hemos cometido algún pecado, ¿qué es lo primero que tratamos de hacer? Ocultarlo. No, es que yo no, es que lo hice, pero sí fue por esto. Empezamos a justificarnos. Y a veces en el confesionario se tardan más tratando de dar la justificación que decir el pecado. Y a fin de cuentas, tuviste la libertad de evitar caer en ese pecado, por más justificación que quieras dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto lo decía uno de los padres de la iglesia. Ahorita no estoy seguro quién lo dijo, pero decía: lo que no es asumido no es redimido. Si yo no asumo que soy un pecador, no voy a pedir perdón a Dios. Si yo no asumo que estoy necesitado de Dios, no voy a buscar a Dios. Y es hoy lo que la sociedad necesita. Hoy la sociedad adolece de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es importante.
Miren que ya son 2 años de la pandemia, que pues ahorita que ya prácticamente muchos países ya declararon fin de la pandemia. Aquí en México pues no se ha declarado todavía así como fin de la pandemia, pero ya está todo en semáforo verde, ya hasta inclusive fuera en la calle ya si quieres usar el cubrebocas, si no, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos todavía siguen diciendo, ay padre, es que no voy a misa porque fíjese del coronavirus? Y yo puedo preguntar, ok, muy bien, ¿has ido al supermercado? Sí, padre. ¿Has ido al cine? Ay, sí, padre. Y hay personas que hasta Disney se han ido. ¿Y cuánta más gente hay en Disney que en el templo? Ah, pero solamente no voy a misa porque el coronavirus. Eso es una justificación que usamos para decir, no quiero saber de Dios. Y es aquí donde cuántas veces caemos nosotros en justificaciones. Ay, padre, es que fíjese que ayer domingo estaba lloviendo y qué tal si me enfermaba, no pude ir a misa. Ah, pero si viniera tu artista favorito, si tuvieras que hacer algo muy importante para ti, no para el honor de Dios, no importaría la lluvia y estarías feliz mojándote porque vas a ir al concierto, vas a ir a ese evento, vas a ir, ¿sí o no? Y Dios, no, Dios que se aguante. Y al único que necesitamos es a Dios. ¿Cuántas veces humanamente buscamos felicidades que no nos puede dar el mundo? El mundo nos da alegrías y pasajeras. El pecado te da alegrías y placeres pasajeros. El único que te puede dar la felicidad y nunca te la va a quitar es Dios. Eso sí, como dice San Pablo, que dice, hermanos, estén alegres, se los repito, estén alegres, aunque de momento tengamos que sufrir un poco. Porque la felicidad no está en este mundo. Está en estar en Dios. Y como Santa Teresita una vez le dice a su mamá, mamá, ojalá que te mueras. Y la mamá se queda así como que quiere que me muera. Y Santa Teresita en ese tiempo tendría 4 años. Y va y le pregunta, oye Teresita, ¿por qué quieres que me muera? Ay, mamá, ¿qué no nuestra meta y nuestra alegría es estar con Dios? Una niña de 4 años, con la gloria y los honores humanos. Pues bueno, ya próximamente San Carlos de Foucault ya fue aprobada su causa de canonización, no se ha dado todavía la fecha, pero legionario francés, yendo al África a llevar el nombre de Francia en alto. Y después de una misión de la que había regresado con la familia, estar compartiendo y decir todas las glorias que hizo en nombre de Francia. Y llega su sobrina de 6 años, se recarga en la rodilla de San Carlos de Foucault, lo ve y le dice, tío, qué bueno que has hecho todo eso por Francia, pero ¿qué has hecho por Cristo? Y todo un legionario francés se queda pensando, ¿qué ha hecho por Cristo? Regresa nuevamente al África, pero ya no con las armas del mundo, sino con las armas de Dios, a evangelizar. Y va a ser muerto por personas musulmanas, pero luchó la más grande batalla para recibir el más grande honor.
Lo que tenemos aquí en el mundo es pasajero. Hoy lo tenemos, mañana ya no lo tendremos. El único que queda para siempre es Dios. Por eso, ¿qué es lo que hoy nos invita las lecturas? Ver que el Dios de Israel es el único que está. Y como lo va a decir el Señor, y ya lo ha dicho en los evangelios que hemos meditado, tuvo que ser quitado el reino de Dios a los judíos por haberle dado la espalda a Dios. Y eso nos ha entregado a nosotros. La pregunta es, ¿nosotros estamos buscando ser fieles a Dios o también le hemos empezado a dar la espalda? Pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa gracia para poder vivir siempre en la armonía con Dios y con nuestros hermanos. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para hacer la oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.